Bueno, el propósito de este video es platicar cómo se realizó un agujero horizontal abajo de la losa sin lastimar o sin romper la losa, lo cual fue un trabajo bastante arduo y este video también tiene el propósito de que evalúen si vale o no la pena hacerlo, ya que sí fue un trabajo bastante pesado y tardado. Aquí lo que tenemos es losa de concreto, tenemos una cisterna que está subterránea y solo tiene una tapa metálica y tenemos de este lado un jardín. El propósito de este proyecto o el objetivo era poder atravesar una tubería de cobre de esta línea que viene de la toma de la calle, de la cometida principal del agua potable, poder derivar una tubería para poder atravesar la losa y luego el jardín. El jardín no tiene problema porque solo hay que cavar en tierra para poder sacar una derivación, una llave de agua para el jardín. Antes lo que se tenía que pasar es que había que estar conectando desde este lavado o lavadero una manguera cada vez que se necesitaba agua aquí, lo cual pues a veces en temporadas de secas era 2, 3 veces por semana y era bastante tedioso a la larga. Se decidió no romper la losa, con lo cual fue la solución que dieron los trabajadores o el plomero más sencilla. Sin embargo, no queríamos dejar parchada la losa ni nada y decidimos hacer esto por nuestra cuenta, únicamente el agujero, y vamos a platicar aquí qué herramientas hicieron y cómo se hizo. Lo primero fue trazar. Aquí hay que ver que la cisterna, esta es la tapa de la cisterna, hay que trazar cuándo están los límites de digamos, lo que es el cuartito, los bloques que están de ladrillo, tienen, donde está la cisterna de plástico, rotoplas. Entonces se trazó donde está el límite y de aquí se trazó en la línea recta que había que seguir para la tubería. Vámonos del otro lado, lo primero que se hizo fue cavar. Aquí ahorita van a salir las herramientas que se ocuparon. Lo primero que se hizo fue cavar y luego aquí tenemos que pasa una tubería de gas y que está encofrada o está embebida en una masa de concreto por protección. Aquí obviamente ya se retiró la tierra y el pasto o hierba que había. Se hizo un hueco y por aquí se ocupó el taladro y las brocas de tierra para poder, aquí vemos la broca de tierra corta y tenemos también una broca de tierra larga. Esta aproximadamente es de 30 centímetros, la otra es de unos 80 centímetros. Primero, bien importante seguir la línea de trazo, lo cual tampoco es tan sencillo porque se hace con herramientas de mano, pero sí se debe de procurar mucho seguir la guía para que el encontrado de los dos agujeros de cada lado sea más fácil y no vayamos a estar cavando muy separadamente uno de otro y el encuentro de ambos sea muy difícil. Aquí tenemos las brocas de tierra que se ocuparon. Vale la pena decir que en México no existen, no se encuentran fácilmente en ninguna tienda ni ferretería grande o chica, ni siquiera en las especializadas o en Home Depot. Hubo que pedirlas por internet en Estados Unidos. Tardaron en llegar aproximadamente 4 a 5 días y su costo fue aproximadamente 1,000 pesos mexicanos, entre las dos, y aproximadamente estamos hablando de unos $50. Tenemos entonces también el uso de un taladro que sea reversible, porque estas brocas a veces si se encuentra una piedra grande se llegan a atorar y si no tuviéramos la función reversible hubiera sido muy complicado sacarlas, habría que haberlo hecho a mano con alguna pinza de presión y hubiera sido bastante complicado. Entonces la función reversible del taladro aquí fue fundamental. También el hecho que este taladro tenga velocidad regulable según la presión. Es muy importante. Un taladro sencillo a lo mejor no hubiera funcionado definitivamente. Aquí tenemos un acercamiento y luego aquí tenemos incluso la broca también se desgastaban. Ambas brocas se desgastaron al poco tiempo de usarlas, las brocas de tierra del lado del hexágono que va al chung del taladro. Solamente eso es común, también se reporta que pasa. Aquí ya está el agujero hecho. Entonces de este lado ya se hizo, no fue muy difícil realmente. Lo difícil aquí fue que se encontró una piedra cerca del inicio que hacía un efecto con la broca de tierra como de tornillo tuerca
y jalaba incluso todo el taladro y se enroscaba, pero bueno, que esta roca al estar cerca de la salida fue fácil con algún cincel, algún martillo, romperla y ya después no nos encontramos nada considerable y la penetración fue con la broca larga bastante fácil. Aquí lo más importante aparte de las rocas es cuidar las guías, ¿sí? Y también les recomiendo que prueben la broca de tierra en horizontal, en alguna tierra más suave, en vertical, perdón, para que prueben cómo funciona y la tensión que les va a ejercer, porque sí puede llegar a lastimar, hay que tener mucho cuidado, de preferencia usar guantes, y puede llegar a lastimar las muñecas porque es bastante la fuerza y la torsión. Hay que tener mucho cuidado. Es muy importante y recomendable probar esas brocas de tierra en el tipo de terreno que vamos a penetrar, pero en vertical, para estar preparados de lo que va a pasar aquí, porque si llega a haber reacciones, se llega a trabar la broca y el taladro hace una contragiro bastante pesado para las manos. Entonces es una cosa bastante importante. Bueno, entonces una vez que hicimos esto, siguió el otro. El otro lado se hizo otro día. En total este trabajo se tardaron 3 días en sesiones aproximadamente 3 horas. En algunas veces la última día fueron 5 horas y vamos a platicar de esto, porque al ser el tinaco estar aquí metido, digamos, subterráneamente, fue bastante difícil trabajar aquí. Hubo que sentarse, proteger el agua que es potable de aquí y estar trabajando sobre este tinaco con cuidado y hubo que, aquí hay una especie de cuarto de ladrillo donde está metido el tinaco y hubo que trabajar aquí, hacer primero un hueco con taladro, lo vamos a ver a detalle al final, y luego meter la broca, primero la corta de tierra y luego la broca larga para poder hacer el encuentro. Aquí cabe la cuestión de que antes de poder llegar completamente encontramos una piedra bastante fuerte o algún obstáculo muy poderoso que fue imposible de penetrar con las brocas de tierra. Se tuvo que buscar una solución, eso se tardaron algunos días, se tuvo que suspender el trabajo y la solución fue lo que tenemos aquí. Aquí vemos las herramientas que se ocuparon. La solución fue esta barreta amarilla, que es una especie de cincel muy largo, hay de varios largos, hasta de 2 metros inclusive. Esta barreta marca Surtec fue mucho más barata que la marca Trooper, que en México son las que se manejan, y es de aproximadamente de 1 metro. Posiblemente hay también de 1,50 m, me parece, hubiera sido a lo mejor, pero es más difícil de manejar, entonces hay que tener también cuidado de eso y que quepa aquí en los espacios, más difícil de meter y todo. Entonces con esta barreta se pudo ocupar y penetrar aquí abajo para poder librar y romper el obstáculo. Realmente pensábamos que iba a ser mucho más pesado con el mazo y la barreta, romper alguna piedra que podría haber ahí. La realidad es que no fue tan difícil, si bien la broca de tierra, por más que se intentó incluso con rotomartillo, no podía avanzar por alguna causa. Una vez que metimos la barreta y dimos algunos golpes, libró y pasó. Pasó bastante, pues mucho más fácil de lo que se esperaba. Y ya luego la barreta, la broca de tierra pasó bastante fácil y ya pudo penetrarse. Pensábamos que ya ahí había acabado casi el trabajo, sin embargo nos dimos cuenta, aquí está la barreta, nos dimos cuenta que no, que aquí están las marcas, ya se encontraban los agujeros en sí por las distancias y las medidas, se tenía que meter algún palo, alguna, como la barreta o algo para medir los hoyos, pero aquí el problema son las guías, la guía, no tenemos una certeza absoluta de que la guía sea totalmente conforme al dibujo, ¿no? Incluso este dibujo, otra cosa es que como tardamos varios días, se nos borraba, porque este es un patio que se ocupa, y por el paso se borraba y había que volverlo a hacer. En base, al principio se hizo en base al diseño, pero ya después se hizo en base a los agujeros. Pero lo importante o lo difícil fue que el agujero de este lado izquierdo, que es donde está la cisterna, era muy difícil de tener certeza dónde estaba, sobre todo a la hora de estar trabajando de que fuera la guía exactamente en el sentido de esto, ya que cuando uno está trabajando aquí adentro no se ve fácilmente. La realidad es que sí costó bastante trabajo encontrarlos, aproximadamente 2, 3 horas de estar trabajando con la barreta, estar
socavando un poco el agujero así en sentido un poco cónico para tratar de encontrarlo. Y al final sí se logró encontrar, pero sí costó bastante trabajo, que no es trivial estar trabajando de este lado, como les digo, por dentro. Aproximadamente como pueden ver aquí hay un desnivel y fue bastante complicado. Sin embargo, pues se logró. Se hizo este palito también con unos clavos ya para cavar y socavar y tratar de encontrarlo cuando no se encontraban los agujeros, pero realmente no fue muy importante. Lo quisimos poner aquí porque fue parte del trabajo, ahora sí que de esta aventura de trabajo, bastante pesado, bastante entretenido y a la vez que requiere también mucha planeación. Entre más planeemos este trabajo, menos vamos a trabajar y también saber ocupar la herramienta adecuada. Se buscó originalmente en internet, se encontró muy poca información de hacer este tipo de trabajos, por eso se decidió hacer este video. Solamente se encontró en la página del producto de la broca de tierra una referencia en inglés de una persona que lo usó para pasar abajo de una banqueta un agujero. Es lo más similar a esto que se hizo, pero él solo refiere que ocupó una broca de tierra y que ocupó una extensión y de que bueno, que hay que tener cuidado con las muñecas, con las manos y hay que tener cuidado con las piedras que te encuentres y nada más. Pero sí fue importante también esa información. Aquí ya se habían encontrado los agujeros, los huecos y ya tenemos una guía aquí que pasamos y ya eso fue afortunadamente ya se logró y se triunfó. Ya después vino el plomero y ya el plomero pues ya procedió, no hubo ningún problema al meter la tubería recta de cobre y ya luego pues él se encargó del trabajo. Ese trabajo lo realizó con un ayudante, dos personas en total, maestro y ayudante, en 2 horas, casi 3 horas, comparado con las 8 o 9 horas que nos tardamos haciendo este agujero. Si es de considerar. Y aparte de herramientas fueron aproximadamente 1,300 pesos las que se compraron, que aproximadamente estamos hablando de $60. Aquí está el agujero ya por dentro de la parte donde está la cisterna. Primero, como les digo, se hizo el hueco con una broca gruesa para romper el agujero y ya luego se fue metiendo las brocas de tierra, la corta y luego la larga. Aquí la guía es lo que les digo, es bastante complicado, entender ya estando trabajando adentro, cómo saber hacia dónde hacer la guía, fue bastante difícil. Y aquí ya tenemos la instalación de cobre, aquí viene ya el agujero y aquí dobla y ya va hacia su destino, que era una llave. La otra tubería blanca es de gas. Aquí tenemos más herramienta que se ocupó para detalles, inclusive poner las brocas en el taladro, etcétera. Y vamos a ver un video en donde se ve aquí un poquito mejor la situación en que se trabajó. Aquí pueden ver ahorita son fallas de origen, pero ahí está de cabeza, pero ahí se puso una lámpara y ahí está una guía, ya estaba puesta para que no se perdiera, obviamente no se fuera por lluvia, fuera a taparse el hueco, por cualquier cosa. Y también ya teniendo la guía, pues ya nada más se jala el tubo. Y ahí podemos ver entonces ya el trabajo. No es mucha distancia, realmente fue 1,5 metros, pero realmente hacer ahora sí que cavar horizontalmente es guiado, como se llama, es bastante complicado. Y si se busca en la teoría, ahí vemos la luz, ya tenemos conexión, ya se logró el objetivo, es un éxito, pero costó bastante trabajo y esfuerzo para que lo valoren si lo quieren hacer y se avientan este tipo de trabajos o optan de plano por otra alternativa. Aquí entonces por último, esta barreta fue muy importante definitivamente para poder pasar. Llegó el momento en que pensábamos que ya se iba a tener que abortar toda la misión porque llegó el momento en que las barretas, las brocas de tierra no pasaban, de plano no pasaban. Entonces sí se tuvo que hacer mucha labor de investigación, de búsqueda en internet y se llegó a la opción de esa barreta. El taladro también es muy importante, como les decía, aunque sea un taladro de calidad, que sea reversible, con velocidad variable. Todo eso fue importantísimo. Un taladro normal, básico, no hubiera funcionado.
Y aquí tenemos pues al final que se encontraron, no perfectamente, pero sí se lograron encontrar. Tuvimos muchos, costó como 2 o 3 horas al final que se encontraran, tuvo que socavar un poco, pero se logró encontrar. Y como vieron, la luz pasó y el trabajo fue un éxito. Espero que les guste esto y les sea de utilidad.